La estadística es una ciencia formal que se encarga de recopilar, organizar, procesar, estructurar, analizar, interpretar y presentar datos con el fin de deducir las características de un grupo o población objetivo. Dichos datos se refieren a un fenómeno variable e incierto, por ejemplo, el resultado de lanzar una moneda. Su aplicación busca inferir los principios que dirigen esos fenómenos. Además, permite hacer predicciones y una toma de decisiones más informada, realista y efectiva. Se puede decir que la estadística es la ciencia de los datos y una fuente de información altamente confiable, y su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos y la toma de decisiones a partir de la información analizada. El diccionario de la RAE de la lengua española otorga el siguiente significado al término estadística: estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de las sociedades humanas. Rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de las probabilidades. El objetivo de la estadística es mejorar la comprensión de hechos a partir de datos, es hacer inferencias acerca de una población con base en información contenida en una muestra. De acuerdo con Moore, la estadística para su estudio se divide en tres partes. Primera, la obtención de datos proporciona métodos para obtener datos que permitan dar respuestas claras a preguntas concretas. Segunda, el análisis de datos se ocupa de los métodos y las ideas necesarias para organizar y describir datos utilizando gráficos y resúmenes numéricos. Tercera, la inferencia estadística va más allá de los datos disponibles y obtiene conclusiones sobre un universo más amplio, teniendo en cuenta la omnipresencia de la variabilidad y la incertidumbre de las conclusiones. Los tipos de estadística se pueden subdividir en dos grandes ramas: descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva se refiere a los métodos de recolección, organización, resumen y presentación de un conjunto de datos. Se trata principalmente de describir las características fundamentales de los datos, y para ello se suelen utilizar indicadores, gráficos y tablas. Un ejemplo de estadística descriptiva sería cuando queremos calcular la media de goles por partido de un futbolista. Se trata de estadística descriptiva, ya que tratamos de describir una variable que es el número de goles, en este caso mediante el cálculo de una métrica. La estadística inferencial se trata de un paso más allá de la mera descripción. Se refiere a los métodos utilizados para poder hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones a partir de los datos analizados, teniendo en cuenta el grado de incertidumbre existente. La estadística inferencial se subdivide a su vez en dos grandes tipos: estadística paramétrica y no paramétrica. Un ejemplo de estadística inferencial son los diversos sondeos sobre la tendencia de voto que tienen los habitantes de una ciudad o de un país. Estadística paramétrica se caracteriza porque asume que los datos tienen una determinada distribución o se especifican determinados parámetros que deberían cumplirse. Así, por ejemplo, en un análisis paramétrico podemos trabajar bajo el supuesto de que la población se distribuye como una normal. Hay que justificar nuestro supuesto y luego sacar conclusiones bajo el supuesto que esta condición se cumple. Estadística no paramétrica. En ella no es posible asumir ningún tipo de distribución subyacente en los datos, ni tampoco un parámetro específico. Un ejemplo de este tipo de análisis es la prueba binomial. La historia de la estadística data desde antes del 3000 a.C. Nace con el objetivo de recolectar información que necesitaba el Estado, por ejemplo, sobre la agricultura y el comercio. En la antigua Asiria y en Egipto se tiene evidencia de la recolección de datos estadísticos. Asimismo, en Roma se recogían datos demográficos de los habitantes del imperio, como aquellos de natalidad y mortalidad.
Esto con el propósito de tomar decisiones desde el gobierno. Posteriormente, durante la Edad Media, la estadística no tuvo grandes avances. Sin embargo, en la Edad Moderna se elaboraría el primer censo estadístico moderno y la primera tabla de probabilidades de edades, ambos sucesos en el siglo XVII. Luego, hacia el siglo XX, se comenzaron a incorporar herramientas matemáticas provenientes de la teoría de la probabilidad a la estadística. Esto principalmente por los aportes de Kolmogorov y Borel. El origen de la palabra estadística se suele atribuir al economista Geoffrey Achenworth, que entendía la estadística como ciencia de las cosas que pertenecen al Estado. Los principales objetivos de la estadística son los siguientes: conocer las características y hacer inferencias o llegar a conclusiones respecto a una población objetivo. Esto usualmente a partir del análisis de una muestra. Esto es propio de la estadística inferencial. La estadística puede permitir establecer relación entre distintas variables, hallando el posible origen de un fenómeno, estudiando los cambios en dicho evento y haciendo proyecciones sobre el mismo, de ser posible. En base a las conclusiones obtenidas, se pueden tomar decisiones. Por ejemplo, si hablamos de un estudio estadístico realizado por el gobierno para definir una política pública. En el caso de la estadística descriptiva, permite tener un estado de la cuestión, es decir, conocer las características de una base de datos. Por ejemplo, calculando las medidas de tendencia central como la media o la moda. Sirve de apoyo a otras disciplinas como la economía en el análisis y proyección de indicadores como la inflación o el Producto Interno Bruto. Asimismo, en el campo de la biología, tenemos la bioestadística que analiza, entre otros, datos de salud pública y medioambientales. Los principales elementos de la estadística son: población, grupo de individuos que presenta o podría presentar un rasgo característico común que se desea investigar. Muestra, es un subgrupo de datos extraídos de una población que debe representar adecuadamente la totalidad del grupo. Parámetros, son medidas que ofrecen información sobre el centro de un conjunto de datos, medidas de tendencia central, otras sobre la dispersión o variabilidad, medidas de dispersión, y otras sobre la posición de un valor, medidas de posición como los percentiles. Experimento, proceso o actividad llevada a cabo de forma intencional para obtener una serie de datos o para ratificar o refutar una hipótesis. Variable, la característica o cualidad de una muestra o población a la cual se le puede asignar un valor. Intervalos, se trata de datos en escalas que representan cantidades y que contienen unidades entre las que el cero también representa un punto de medida. Ratios, una medida en escala de ratio es similar a la de un intervalo, con la diferencia de que no existen valores por debajo del cero. Una de las características fundamentales de la estadística es su transversalidad. La metodología y los mecanismos de la estadística son empleados en muy diversos campos de estudio, desde la física o la ingeniería hasta la biología, la física, la economía, la psicología, la política, la sociología, la medicina y el deporte, entre muchos otros. La estadística supone entonces, sin duda, una herramienta fundamental para el desarrollo y mejor conocimiento de la ciencia en todas sus ramas en la actualidad.